Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Marisol Mendiola Guerrero. Soy egresada de la licenciatura en Psicología Educativa, maestra en Tecnología Educativa y maestra en Psicopedagogía. Actualmente me desempeño como profesora en nivel primaria y soy estudiante del doctorado en Educación y Diversidad. El día de hoy les voy a hablar acerca del informe psicológico. Vamos a hablar del propósito general de de esta sesión, los aprendizajes esperados, qué es un informe psicológico, su importancia en el ámbito educativo, los objetivos y funciones en el contexto educativo, beneficios del informe psicológico para estudiantes, docentes, tutores y especialistas. ¿Cuál es la estructura de un informe psicológico y los principios éticos en la elaboración de dicho informe? El propósito general es que los y las estudiantes comprenderán la estructura, contenido y finalidad del informe psicológico, su importancia en el ámbito educativo y su correcta elaboración respetando los principios éticos de de la evaluación psicológica. Al final vamos a ver la estructura de un informe real, de un informe psicológico real y cómo ustedes pueden trasladar toda esta información al ámbito educativo. Bien, ¿qué aprendizajes esperados? Identificar los elementos esenciales de un informe psicológico, educativo, aplicar estrategias para la redacción clara y objetiva de un informe, analizar casos prácticos y proponer intervenciones adecuadas y reflexionar sobre los principios éticos en la evaluación psicológica. En el informe psicológico se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea se espera que al terminar de leerlo tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Para ello es necesario tomar en consideración lo siguiente: ser coherente con los datos obtenidos y realizar una evaluación de la personalidad, anotando cada respuesta y los detalles observados. Esto es muy importante porque justamente el informe psicológico nos ayuda a ver a través de algo escrito cómo es una persona, cómo está actuando, cómo salió en sus pruebas, con qué persona estamos hablando, de qué persona estamos hablando, cuáles son sus características. También podemos hablar acerca de si tiene un problema o si es un problema de la institución que ya está colocando algún tipo de etiquetas. Es por esto la importancia del informe psicológico. En el caso del informe psicológico educativo, recordemos que el informe psicológico puede ser clínico o educativo o puede estar enfocado al personal de alguna empresa. En el caso del informe psicológico educativo, que es en el que nosotros podemos intervenir directamente, su fin es favorecer las trayectorias escolares de niños, niñas y adolescentes. En estos puestos, por ejemplo, del departamento de UDI, que están a nivel institucional, podrían estar elaborando ustedes este tipo de informes para que no se quede con esta situación sesgada de etiquetar solamente por el comportamiento o por ciertas características que pudieran llegar a tener niños, niñas o adolescentes. Este diagnóstico está centrado en el sujeto y evalúa principalmente las conductas desentramadas de las instituciones a las que pertenece niño, niña o joven. Este punto, pues, es como lo indica cuando maestros o maestras etiquetamos a un niño, ¿no? Y no, parece que por su comportamiento tiene TDAH, ¿no? Eh, m- Así, tiene autismo. No quiere decir que no pudieran acertar en el diagnóstico, pero como tal no tienen todos los elementos para dar un diagnóstico como tal. En ese tipo de diagnósticos interviene el psicólogo educativo en una parte, porque recuerden que hay otra parte que ya tiene que ver con la parte clínica, con la parte de un diagnóstico más elaborado. Pero sí nosotros podemos contribuir de cierta manera a generar un informe psicológico. Aporta a la escuela la posibilidad de reflexionar sobre las condiciones institucionales que contemplen la singularidad del niño, niña o adolescente. Es muy común que también dentro de los espacios escolares a los docentes se les pidan ciertas adecuaciones curriculares, ¿no? Y que los docentes sean quienes tienen que plantear estas estrategias. Entonces,
pasa que se sobrecargan de trabajo porque resulta que dentro del salón hay 30 personalidades distintas de niños que tienen comportamientos completamente distintos. Entonces, ahí existe justamente esta situación de la posibilidad de reflexionar acerca de las condiciones institucionales. Se está favoreciendo el aprendizaje para todas estas infancias. De ahí es ubicar los modos subjetivos de acercamiento que el alumno tiene ante la propuesta docente para facilitar la elaboración de estrategias pedagógicas de parte de la escuela. Como les mencionaba, el docente tiene que hacer ciertas adecuaciones curriculares para poder trabajar con estos niños. Por ejemplo, un niño que tiene un problema de comportamiento, ¿no? Bueno, ya un diagnóstico en específico, tiene un problema de comportamiento y resulta que su retención es de máximo 5 minutos. ¿Qué estrategias pudiera estar utilizando el docente para poder intervenir y que el alumno tenga los aprendizajes esperados dentro del plan de estudios? Entonces, también nosotros en este informe psicológico brindamos estrategias pedagógicas. Por ejemplo, manejar tarjetas, hacer lectura de cuentos. Ajá. ¿Qué estrategias puede estar llevando el docente al aula para que el alumno al cual se nos presentó para elaborar el informe psicológico pueda acceder también a los aprendizajes? En el caso, por ejemplo, de un niño con autismo, ¿no? Es común que estos niños estén aislados dentro del salón, o que tengan comportamientos agresivos, o que tengan algún tipo de situación particular que de alguna manera los docentes pues no tengan todo el conocimiento para poder abordar este tipo de población. Entonces ahí nosotros hacemos las sugerencias o las recomendaciones con base ya en la literatura que nos dice hacer esto. Para niños con o niñas con tal situación, hacer esto. También el informe psicológico debe expresar recomendaciones de lo que necesita niño, niña o adolescente, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, y potencializar sus trayectorias escolares. En la familia, ¿cómo actuamos padres y madres con las infancias, con los adolescentes? ¿Qué podemos hacer para que ellos también sigan llevando a cabo este proceso de aprendizaje en todos los espacios en los que el niño se desarrolla o el niño o la niña se desarrolla? Entonces, también se brindan estrategias, por ejemplo, de acomodo, donde pudiera estar ubicado el espacio del niño o la niña para que no genere distracciones. También otras sugerencias pudiera ser qué tipo de cuadernos utilizar, qué tipo de libros, qué lecturas se sugieren, cómo podemos manejar, por ejemplo, en algunos casos hay niños que son muy hábiles en matemáticas, pero tienen una situación particular con otras materias, ¿no? En la cuestión de redacción. Todas estas estrategias se incorporan en el informe psicológico y se especifica si son para la familia, para el docente o para el contexto en los que él o ella se estén desarrollando. También, por otro lado, debe de proporcionar sugerencias y orientaciones en torno a estrategias acerca de modos de enseñar y evaluar ligados a la posibilidad que presenta él o la estudiante. Es común que en las escuelas el mismo examen que se hace a toda la población es aplicado a los niños que tienen algún tipo de situación particular. Y no siempre vamos a poder tener la misma situación de evaluación para todos. A lo mejor un niño que tiene autismo, le puedo hacer preguntas y no necesariamente va a poder resolver un examen escrito, ¿verdad? O le podemos pedir que haga un dibujo y que nos exprese qué es lo que quiere plantear en ese dibujo, las situaciones, que nos haga una secuencia, que nos dé las operaciones, tal vez no en el examen, sino que no las mencione. Y estas también son estrategias que se pueden utilizar para evaluar también acerca de los modos de enseñanza. ¿Cómo puedo diseñar modelos de enseñanza, estrategias, perdón, de enseñanza que me ayuden a incorporar a estas infancias también en la situación de alcanzar los aprendizajes esperados propuestos por el docente o la docente?
Debe contar con una descripción breve acerca del recorrido escolar del niño, niña o adolescente a lo largo de toda su vida educativa. Si fue a la guardería, si cursó el kinder, si estuvo en primaria y qué características tuvo, cuál fue su desempeño, cómo fue tratado, qué aprendizaje sí consolidó y qué no, por ejemplo, la lectura y la escritura, en las operaciones básicas. Todo esto se va detallando. De hecho, eso es un proceso que se lleva a cabo en muchas instituciones educativas. El alumno que tiene alguna situación particular, puede ser de comportamiento, de alguna condición en específico, lleva un informe. Se supone que esto debería de suceder. Lleva un informe de cómo ha sido su desempeño a lo largo de toda su educación. Entonces, justamente este informe psicológico nos da pauta a que podamos, pues, tener un antecedente histórico. Como psicólogos educativos, podemos solicitar que se nos proporcione una copia para poderlo incorporar, pero también una parte fundamental es lo que nos digan el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, los tutores con quien convivan las infancias y en muchas ocasiones se desplazan informes o se solicitan, perdón, informes a los docentes de cómo es su comportamiento, se puede relacionar con otros niños y niñas, realiza todas las actividades, las concluye, cuál asignatura es su preferida, cómo es su desempeño en asignaturas, por ejemplo, como educación física. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a consolidar un buen informe psicológico educativo. No podemos dejar piezas sueltas porque recuerden que estamos trabajando con personas, entonces al final toda esta información proporcionada es de vital importancia para poder realizar un informe psicológico sin sesgos. Toda la información, ¿no? Muchas ocasiones, tutores o responsables de crianza dicen, no, mi hijo en la escuela no se porta nada mal, ¿no? Y resulta que en la escuela le da vuelo a la hilacha y pues tiene como un comportamiento que al final no es el adecuado. O mamá o papá o tutores, con tal de minimizar este tipo de situaciones, lo ocultan. Eso nos va a poder ayudar a hacer el diagnóstico que vamos a tener cara a cara con la persona que va a realizarse el informe psicológico. Bien, por otro lado, los beneficios del informe psicológico educativo es este principalmente. Los diagnósticos deben intentar describir desentramando al estudiante de la institucionalidad, ya que en muchos casos las escuelas solo focalizan algunas conductas del estudiante, olvidando la complejidad de cada situación educativa. Lo que les decía, ¿no? Ven que el niño tiene un comportamiento aversivo y entonces no, tiene problemas psicológicos, ¿no? Ya tiene problemas de comportamiento. Y tenemos que ser conscientes que niños, niñas y adolescentes atraviesan también por otras circunstancias, ¿no? Puede ser la separación, puede ser que sí tenga una situación orgánica, puede ser muchísimos factores que estén influyendo en este tipo de comportamiento. Así es que nosotros debemos enfocarnos justamente en sacar a la persona de toda esta situación que él ya trae articulada en su mente de eres malo, te comportas mal, etcétera, etcétera, y de la institucionalidad que ya lo etiquetó. Nosotros debemos de ir un paso siempre más adelante para poder realizar un informe psicológico educativo, como les mencionaba, sin sesgos. Esto es muy importante que lo vayamos articulando. Eh, el informe psicológico, según Applebaum, citado en Mancilla Gómez, debe tener equilibrio entre los datos objetivos y abstracción, modulación, no exagerado o recargado hacia un solo lado. Por ejemplo, ya el docente me puso que sí tiene pésimo comportamiento. Y entonces yo, psicólogo, psicóloga, solo me quedo con esta idea de lo que dice el docente, ¿no? O la mamá o el papá. Y sí, tiene muy mal comportamiento. No, nosotros debemos de estar justamente elaborando todo un procedimiento para poder dar un diagnóstico certero, un informe psicológico
certero, ser asertivo y modesto, interesar al lector. Ahorita la presentación de o el informe psicológico lo vamos a ver al final, pero justamente es la idea de que tú veas el informe psicológico y la información que ahí tiene sea entendible también, discutir cada una de las partes del informe y facilitar el proceso en la toma de decisiones. Por otro lado, el informe psicológico incluye una ficha de identificación, pruebas administradas, que son las que ustedes están viendo actualmente, el motivo de consulta o de estudio y descripción del paciente. Ahorita vamos a ir por parte, nos faltan otros elementos. La fecha de identificación debe tener nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, fuente de información, fecha de entrega del informe. Este de estado civil es porque, como les mencionaba en un inicio, el informe psicológico no es exclusivo del ámbito educativo. Entonces, ahí si estamos trabajando con personas adultas, podemos colocar el estado civil. Las pruebas administradas deben de ser las de inteligencia, las que indican daño orgánico o perceptomotoras, y las de personalidad, estructuras y proyectivas. Esas pruebas administradas, ustedes las están trabajando a lo largo de su semestre. También vamos a poner ahí el motivo de la consulta, por cuál razón está siendo canalizado el niño, la niña, el trabajador, el adolescente. Y por último, vamos a hacer una descripción del paciente. Esta descripción del paciente tiene que ser muy precisa. ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cooperó? ¿El niño se estuvo parando de la silla, anduvo corriendo dentro del espacio en el que estábamos haciendo el informe? ¿Cómo es su atención, su habla? ¿Tiene un vocabulario acorde a su edad? ¿O habla, pues ya tiene 5 y sigue hablando así como chiqueado, ¿no? Cómo es su fluidez verbal, su vocabulario, su nivel académico y cultural. Aquí viene un ejemplo de una ficha de identificación. Más adelante lo vamos a ver también en un informe psicológico. Justamente también la presentación, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Recuerden que un elemento clave es captar la atención de la persona lectora de este informe psicológico. Y aquí viene las pruebas psicológicas. Me quiero detener un poquito en donde dice ficha de identificación. Aquí en sujeto dice Paco, pero resulta que Paco no es el nombre de la persona, porque recuerden que también debe de haber una situación de confidencialidad. Al respecto se refiere, se han sustituido los nombres reales por seudónimos para mantener la confidencialidad de las personas. También aquí viene el nombre del sujeto, que recordemos que no es el nombre como tal. Estos datos, por ejemplo, si son para una empresa o para una institución, debemos de garantizar que la información sea únicamente para la persona que le está solicitando. Para la institución educativa, únicamente para la institución educativa. De tal manera, yo hago entrega del informe psicológico al responsable, al tutor, a la mamá, al papá, y me notifican me firman que están enterados de que es información importante y que debe de mantenerse con cierta precaución y reserva. Ajá. Eso como tal cuando ya tenemos trabajo con las infancias. Por otro lado, viene el lugar de nacimiento, nacionalidad, el domicilio, su estatura, por ejemplo, en aspectos físicos, cuánto pesa, cómo es su complexión, cuál es su orientación psicosexual. Esto también es importante. También muchas veces vamos teniendo indicios de que las personas no se identifican de acuerdo a su sexo, ¿no? Y entonces también eso lo vamos a poner el nivel socioeconómico. Si es una persona, en el caso de este informe, que está en el ámbito laboral, cuál es su salario mensual, si hay personas que dependen de él, su estado civil, como les refería, cuál es el estatus actual de su pareja, vive con ella, están en unión libre, están casados,
son novios, etcétera, ¿no? Toda esta situación se da por sentada en el informe psicológico, porque recordemos que debemos de tener una información completa de la persona con la que estamos trabajando. Religión. Esto también es muy importante para la persona que realiza el informe psicológico. No podemos considerar aspectos religiosos. No podemos decir, te está castigando Dios por tener un hijo así, ¿no? O sea, o una situación de esta particular. No debemos de mantenernos en una situación en donde no exista sesgos de ningún tipo por la clase social, etcétera. De ningún tipo debe de existir ningún tipo de sesgo. ¿Cuál es su grado escolar actual? Aquí también es importante, por ejemplo, los datos generales de los tutores, cuántos años tienen, fecha de nacimiento. También la importancia de sí preguntar la religión aquí, porque muchas veces por cuestiones de religión hay ciertas cosas que sí pudieran afectar en el desempeño académico del hijo. ¿No? Bueno, o no en el desempeño, pero sí en algunas prácticas. Un ejemplo es, por ejemplo, hay en algunas religiones que no se permite realizar honores a la bandera. Entonces, a lo mejor su desempeño académico en la asignatura de ciencias, que ahorita de formación cívica y ética, va a ser mala, ¿no? Podría haber como justamente dentro de las estrategias, la especificación de que pues son personas que no van a participar en esta ceremonia y que eso no tendría que afectar su desempeño académico, por ejemplo, o que no van a asistir a ciertas festividades, o que no van a participar en conmemoraciones especiales como el Día del Amor y la Amistad, el Día del Niño, el Día de la Mamá, porque simplemente su religión no les permite presentarse dentro de esas actividades y está bien. Por eso la importancia de sí colocar aquí el aspecto de la religión. Y bueno, también aquí se coloca el dato de la esposa y el hijo, porque recuerden que este informe psicológico es de una persona adulta y es para una empresa. Aquí en pruebas psicológicas, ustedes van a hacer una introducción, lo vamos a ver más adelante, de cómo está conformada la batería que ustedes van a aplicar. Eh, ¿qué pruebas van a utilizar para la inteligencia? ¿Qué evaluación van a utilizar para justamente para ver si hay alguna situación orgánica y aspectos neurológicos? Aquí esto lo vamos a describir en la batería. Ahí tendrían que ustedes enlistar cuáles pruebas son las que ustedes aplicaron y más adelante vamos a ver cómo se presentan los resultados. Por otro lado, aquí vamos a especificar el motivo de la consulta. En el caso de Paco, el motivo de su consulta era llevar a cabo una impresión psicodiagnóstica general de un empleado y se vio que se le dio la oportunidad de trabajar. Este informe nosotros lo desarrollamos hace algún tiempo, igual con el doctor Jorge García, y pues tenemos como justamente esta historia, de qué, cuál es el motivo de consulta. Se hizo este trabajo para varios trabajadores dentro de una imprenta. En el caso, por ejemplo, de las infancias, el motivo de observación puede ser problemas de comportamiento, agresión física, no puede permanecer sentado, notamos que se mantiene ausente o alejado de de sus compañeros. Todo lo que ustedes pudieran colocar dentro del motivo de consulta o por el cual lo refieren, es importante que también sea algo que les haya brindado la institución educativa o sus tutores. Aquí viene la historia clínica, una parte de la descripción del paciente. No es todo, lo vamos a ver más adelante. La historia clínica, la historia familiar y más adelante vamos a ver qué otros elementos conforman este informe psicológico. Además de lo anterior, el informe psicológico también toma como parte de la descripción, el familiograma, cuál es el contexto de la familia, el familiograma o sociograma también puede ser.
qué lugar ocupa dentro de la familia, la historia clínica, la historia escolar. Ahorita también vamos a ver cómo se pueden incorporar elementos del trabajo, de la empresa. Lo vamos a ver porque en el informe de Paco, como les mencionaba, justamente es de un psicodiagnóstico de una imprenta. Los resultados de las pruebas, aquí es donde ya vamos a detallar qué resultados dieron las pruebas, cómo se llevó a cabo la aplicación, todos esos elementos. Las recomendaciones, estas deben de ser claras, concretas, individualizadas, nada de que copio y pego las otras recomendaciones. Pudiera ser que acorde a las características tuviera un banco de recomendaciones, eso sí, pero no todas las recomendaciones son iguales para todas las personas. Y bueno, el resumen es optativo, es breve y es de un solo párrafo. Estos son los resultados de las pruebas. Por ejemplo, aquí viene, les puse el de la prueba de personalidad y aquí les puse un sociograma de las personas con las que se desarrollaba Paco, se desenvuelve Paco en su ámbito laboral y un familiograma. Ujú. ¿Cómo redacto el informe? Esta parte es muy importante porque el lenguaje debe de ser específico y concreto, no general, no vago, no abstracto, es específico, definido y concreto. No vamos a sacrificar la claridad, por lo tanto, no vamos a abreviar porque además las personas, el informe es algo que leen todas las personas. Entonces debemos de ser lo más explícitos, explícitas, en que todas las personas que tengan acceso al informe lo comprendan. Si no, pues qué caso tiene. Ser claro, no enigmático. Evitar palabras rebuscadas, evitar palabras innecesarias, agrupar la información que se refiere a lo mismo en ideas afines, no ser crítico o exagerado, no exagerar, no usar superlativos o ser muy categóricos, por ejemplo, no existe, es muy, ahí ya estamos metiendo sesgos también o desde nuestra propia interpretación y no, para eso se realiza todo, toda la aplicación de las pruebas. Evitar el uso de calificativos, es muy bueno, es muy malo, es bastante inteligente, según quién. ¿No? Por eso nosotros vamos a dar la interpretación acorde a los resultados obtenidos. Nada viene desde nuestra propia mente, o sea, súper inteligentísimo. Según quién, y en la prueba resulta que sale mal, ¿no? Entonces vamos a ver. Todo es un informe psicológico y vamos a tener una interpretación acorde a los resultados, a la plática que tengamos con los tutores, a la plática que tengamos con la infancia, etcétera. Procurar ser positivo o no ser negativo, decir lo que sí puede, no lo que no puede hacer. Ejemplo, el examinado no reconoce los colores, sin embargo, logró agruparlos, ¿no? O sea, a lo mejor no supo que este se llama rojo, pero logró agruparlos todos según visualmente. Otro lado, el informe psicológico, este ya es para Mancilla y Gómez, debe de incluir ficha de identificación, motivo de consulta, los antecedentes, que era lo que mencionábamos anteriormente, y los resultados se presentan de esta forma: área intelectual, área perceptomotora, área afectiva, que este incluye un tono afectivo, forma de demandar y expresar afecto, características de control e impulso, relaciones interpersonales, autoconcepto, capacidad de insight y sus características, mecanismos de defensa, áreas libres de conflicto, diagnóstico y pronóstico. Todo esto lo van a ustedes poder obtener acorde a sus pruebas y a las entrevistas que ustedes tengan directamente con las personas, por supuesto. Bueno, esta información yo la tomé de Federación de Psicólogos de la República de Argentina, aquí les pongo el link, y de Mancilla Gómez, el manual para elaborar los informes psicológicos, Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Psicología. Les voy a dejar por aquí mi nombre, es Marisol Mendiola, y les proporciono mi correo electrónico para cualquier duda que pudiera surgir en torno a esta investigación y voy a hacer la presentación del informe psicológico, cómo deben de estructurarlo. Bueno,
El informe psicológico que les voy a presentar, me parece ustedes tienen este informe dentro de la plataforma EVA. Vamos a abrirlo. Aquí se especifica, vamos a irnos por partes. Espero que ella se me quede mejor. Bueno, esta es la persona que realizó el informe. ¿Cómo se va a presentar la información? Veamos la estructura ya real del informe. La ficha de identificación de Paco y la historia clínica. Este apartado es importante porque la vamos a subdividir en historia familiar, trayectoria escolar, trayectoria laboral, relaciones sociales, relaciones erótico-afectivos y aspectos médicos. Aquí viene lo de la batería, los que les explicaba en un momento, medición de la inteligencia, instrumentos para evaluar la personalidad e instrumentos de medición psicofisiológica. Esta presentación es importante porque recuerden que es la primera cara que va a leer la persona que reciba el informe. Los resultados, la impresión diagnóstica y las recomendaciones. Aquí viene la ficha de identificación de Paco, que era algo que yo ya les había presentado anteriormente. Las observaciones en el que se detalla el motivo de la consulta, la historia clínica. Veamos un poco de la forma en la que está redactado. Paco es un joven de 23 años de edad, es casado y tiene un hijo, cuenta con sus dos padres y dos hermanos mayores que él. Actualmente es obrero en una imprenta y cuenta con una trayectoria laboral larga, ya que desde los 11 años comenzó a trabajar. Paco no terminó la educación media superior debido a problemas económicos. En el apartado de su trayectoria escolar se describe a detalle sus recuerdos a lo largo de la escuela, sus aspiraciones y visiones a futuro sobre este tema. Por último, se abordan aspectos clínicos en los cuales se describen las experiencias que Paco ha vivido en sus visitas con el doctor, cirugías o enfermedades que tuvo en algún momento de su vida. Aquí viene toda la parte de la historia familiar, viene toda la parte viene el genograma de Paco, que también es una herramienta que pueden utilizar ustedes en sus informes psicológicos. Paco está al centro y nos dice qué tipo de relación tiene con sus familiares. Aquí se detalla. Y vamos a ver la trayectoria escolar. Toda la trayectoria escolar, lo que hablaba con ustedes hace un momento, la trayectoria laboral, cuáles son sus relaciones sociales. Y el sociograma, que es esta parte de acá, es cómo se está relacionando con las personas dentro de su empresa. Aquí es importante que ustedes hagan también uso de estas herramientas, porque recordemos que el informe tiene que ser algo que sea atractivo también al lector, además de que sea de fácil lectura. Los aspectos médicos, la batería aplicada, que utilizamos para medir la inteligencia, Waze. Aquí está la ficha de cada una de las escalas aplicadas. Este es importante porque detalla la información de toda la ficha, la confiabilidad, la validez que mide, cómo está desarrollado el instrumento, cuál es la aplicación, qué materiales contiene y el tiempo de aplicación. Vienen todas estas fichas de cada una de las pruebas que fueron aplicadas a Paco. Y bueno, siguen siendo aquí parte de las pruebas. Quiero ir a la parte. Para poder realizar todo esto, recuerdan que les había hablado de las entrevistas. Aquí está parte de las pruebas proyectivas. Y hasta abajo vienen las entrevistas como anexos. Aquí vienen los anexos, que son las preguntas, la parte de las entrevistas. Y justamente aquí, pues recuerden que una entrevista semiestructurada llevamos justamente la guía de preguntas, pero es más una plática fluida. Es una plática. Si logramos que la persona se sienta en confianza, vamos a tener una situación pues más precisa. Como les decía, en el trabajo con niños, la carta del consentimiento informado es súper fundamental. No podemos trabajar con infancias si no tenemos antes la previa autorización de los tutores. No se puede. No se puede, eviten incurrir en situaciones de preguntar, de aplicar, de tomar fotografías, de tomar video, si no hay un consentimiento previo. Para
a todas las personas, pero particularmente con los niños. Aquí están las recomendaciones. Dice, el paciente no necesita atención psiquiátrica ni es necesario canalizarlo con algún tipo de especialista, pero es importante mencionar que en cuestiones verbales, en donde se incluyen aspectos como cultura general, comprensión de textos y vocabulario, fue donde tuvo mayores deficiencias, afectando así la puntuación en su coeficiente intelectual. Ahí vienen todas las recomendaciones. Y bueno, este recuerden que es un informe psicológico para una persona adulta. Este informe ustedes lo tienen en la plataforma EVA, es importante que lo consulten. Si tienen alguna duda o algún comentario respecto a esta sesión que tuvimos el día de hoy, como les comentaba, les dejo mi correo y pues podríamos estar en contacto a través de ese medio para cualquier aclaración o compartir los materiales de los cuales fue tomado esta explicación del informe psicológico. Pues muchísimas gracias, estaré al pendiente de sus dudas o de sus comentarios y que tengan un excelente día.